Cuando pensamos en figuras bíblicas solemos imaginarnos héroes con fe firme y conducta intachable, pero la Biblia no es un catálogo de santos perfectos, sino un retrato honesto de personas reales, con luces y sombras. Jacob es un buen ejemplo de ello. Engañó a su padre, se disfrazó de su hermano y se robó la bendición que no le correspondía. Su historia parece más bien sacada de una serie de Netflix que de un héroe espiritual. Aún así, en la Biblia Jacob es quien hereda la promesa de Dios que Dios le dio a su papá y a su abuelo, a Isaac y Abraham. Es un recordatorio incómodo pero liberador. Dios no solo trabaja con las personas que ya son buenas, también con personas rotas, egoístas y hasta tramposas. La gracia no se gana, se recibe. La historia de Génesis 27 comienza un poco antes. Esaú, el hermano mayor, estaba cansado y tenía hambre y le dice a Jacob, oye, dame un plato de lenteja y yo te doy eso que papá quiere hacer. En su prisa y deseo momentáneo desprecia la bendición de Dios y el legado de su familia, mostrando cómo a veces lo inmediato nos hace perder lo eterno. Jacob, en cambio, observa y espera. Aunque su actuar no es inocente, la historia ya comienza a mostrar cómo Dios incluso puede usar nuestras estrategias humanas para cumplir finalmente su propósito. Luego en la historia, Isaac, ya anciano y casi ciego, decide bendecir a su hijo favorito, a Esaú, su hijo mayor. Esa bendición no era un simple deseo de buena suerte, sino la transmisión de la promesa divina hecha a Abraham e Isaac. Pero Rebeca, esposa de Isaac y madre de ambos, tenía otro plan entre el favoritismo por Jacob y la convicción. Ella recordaba las palabras de Dios ante el nacimiento. El mayor, Esaú, servirá al menor, Jacob. Convencida entonces de que Jacob debía recibir la bendición, organiza un engaño. Jacob se disfraza de Esaú, toma su ropa, pone en sus brazos piel de cabritos, porque al parecer Esaú era bastante velludo. Lleva un plato preparado y entra a la tienda de su padre. Isaac, desconfiado, dice, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Sin embargo, termina cediendo y bendice. A los pocos minutos llega Esaú, descubre la trampa y estalla en rabia. Lo que Jacob ganó con astucia ahora lo obliga a huir por su vida. Jacob planea matarlo y Rebeca lo envía a la casa de su tío Labán. Humanamente, Jacob no era el candidato ideal para ser un patriarca, una figura importante, marcado por la ambición y el engaño, distaba mucho del modelo moral que esperaríamos. Pero aquí aparece un tema clave en la Biblia. Dios no se limita a trabajar con los que ya son aptos o dignos. La elección de Jacob nos confronta con la gracia. Lo que recibimos de Dios no depende de nuestros méritos, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas. Jacob está huyendo. En su huida, cansado y con miedo, se detiene a pasar la noche en medio de la nada. Usó una piedra como almohada y soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra, mejor dicho, una rampa, mejor dicho, como una pirámide escalonada, como un sigurat. Ángeles subían y bajaban como si el tráfico entre lo divino y lo humano nunca se detuviera. Y en lo alto, Dios le habló: yo soy el Señor y estoy contigo hasta cumplir todo lo que te he prometido. No te dejaré y te protegeré hasta cumplir lo que le prometí a tu papá y a tu abuelo. Tu descendencia será grande, vivirán acá y a través de ti y uno de ellos serán benditas todas las familias de la tierra. Este sueño cambia todo. Jacob, el fugitivo tramposo, descubre que las promesas de Dios eran finalmente para él. Aunque huyó de casa y cargaba con su engaño, Dios no lo había abandonado. Ahora recibe una bendición directa, sin trampas ni disfraces. El cielo no está cerrado sobre él. Dios sigue actuando con ángeles que suben y bajan y le asegura su compañía y protección. Al despertar, Jacob exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Qué impresionante! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que llamó a ese lugar casa de Dios, en hebreo Betel. La visión de la escalera revela algo profundo. El mundo no está desconectado de lo divino. La distancia entre el cielo y la tierra no es insalvable, porque Dios mismo sostiene un puente de vida, cuidado y propósito. Aunque no lo veamos, Él sigue en acción y esa conexión no depende de nuestra perfección, sino de su decisión de acompañar a su gente. Jacob, llamado el manipulador, eso significa, atraviesa un profundo camino de transformación. Arrepentido, se prepara para pedirle perdón a su hermano, reconciliarse con él de forma generosa y pacífica. En esa espera, en un lugar llamado Peniel, lucha con un hombre que en realidad es la manifestación de Dios. Esta confrontación no es violenta, sino espiritual, reflejando su lucha interior, sus temores y su dependencia de Dios.
El hecho de que Jacob no pueda vencer a Dios simboliza que nuestra vida y nuestro destino no dependen de nuestras fuerzas ni de nuestras estrategias. La lucha refleja tanto su perseverancia como su dependencia. Jacob insiste hasta recibir la bendición de Dios y de conocerle un poquito más, quizás siguiendo el ejemplo de fe de su abuelo, Abraham. Sin embargo, descubre que la verdadera victoria no consiste en dominar a Dios, sino en vivir bajo su gracia. Jacob sale de este lugar cojeando, un recordatorio físico que, aunque luchó, fue Dios quien determinó el curso de su vida y le otorgó la bendición. Allí recibe un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios, señal de que su identidad ya no dependerá de sus astucias, sino de su relación con Dios. Este momento marca un antes y un después. Jacob deja de ser solo un hombre que busca su propio beneficio y se convierte en el patriarca de un pueblo llamado a confiar en la gracia divina y a vivir conforme a la promesa de Dios. Así la historia de Jacob apunta a Cristo, el verdadero Israel que lucha por nosotros y con nosotros, que no por astucia, sino por amor y obediencia perfecta nos reconcilia con Dios y nos abre la vida bajo su gracia. Siglos después, en el Evangelio de Juan, esta misma imagen vuelve a aparecer. Jesús se encuentra con Natanael, que al principio duda de él. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, dice Natanael. Jesús había crecido en un pueblito llamado Nazaret, lejos de los centros de poder, del ruido y de las grandes ciudades. Pero Jesús sorprende a Natanael diciéndole lo que él había estado pensando cuando estuvo sentado bajo una higuera. Y Natanael, al darse cuenta de esto, responde: ¿Tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Rey de Israel. Jesús entonces describe a Natanael así: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta frase no es casual, lo contrasta directamente con Jacob, que obtuvo la bendición precisamente a través del engaño. Si Jacob era conocido como el tramposo, Natanael aparece como un israelita auténtico, sin doblez. Natanael representa entonces al Israel fiel, abierto a reconocer a Jesús. Su sinceridad lo distingue de quienes se oponen a Jesús, quienes con engaño lo llevan a la cruz. En contraste con Jacob, definido por el engaño, Natanael se presenta como un verdadero hijo de Israel, capaz de ver y confesar la identidad de Jesús. Y como Jacob tuvo la visión de la escalera, Natanael escucha de los labios de Jesús que él mismo es esa escalera viviente. Así dice: ¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas mayores que estas. Y añadió: de cierto les digo, verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Es como si dijera: ¿te acuerdas de la escalera de Jacob? Yo soy esa conexión. En mí, dice Jesús, Dios baja a encontrarse contigo y tú puedes subir a encontrarte con Él. Jesús se identifica como el puente vivo entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Ya no se trata de un sueño en medio de la nada, sino una realidad encarnada en la persona de Jesús. Lo que Jacob vio en un sueño, los discípulos lo experimentarían caminando con Jesús. En él, lo divino y lo humano se encuentran. Mientras Jacob necesitó un sueño para darse cuenta de que Dios estaba en este lugar y no me había dado cuenta, en Jesús la presencia de Dios se vuelve visible y permanente. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús es esa nueva casa de Dios, el verdadero Betel, el templo viviente donde Dios habita entre nosotros. Tal como dijo Jesús, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Entonces la escalera ya no es un objeto, sino una persona. Y la bendición que antes parecían reservadas a un grupo de personas se abre a todas las naciones, un acceso libre al Padre. La promesa de Génesis: todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti, encuentran en Jesús su cumplimiento. En Cristo, el Dios que acompañó a Jacob en su huida se hace presente entre nosotros, incluso en nuestras propias huidas, engaños y fracasos. Si somos honestos, todos tenemos un poco de Jacob. Quizás no has engañado a tu hermano, pero seguro conoces la sensación de fallar, de equivocarnos, de sentir que no merecemos nada. No porque todos engañemos a propósito, sino porque buscamos afirmación, seguridad y bendición a nuestra manera, a veces torpemente,
a veces con egoísmo. Como Jacob, cargamos contradicciones. La historia de Jacob y la promesa de Jesús nos recuerdan que no importa lo torcido que estemos, Dios sigue construyendo puentes hacia nosotros. Al igual que con Jacob, Dios no espera que tengamos todo resuelto para acercarse. Viene a nuestro encuentro en medio del desorden, abre el cielo y sobre nuestra vida nos sorprende con su fidelidad y nos promete: no te dejaré. La fe no comienza en la perfección, sino en la gracia que nos transforma. Jacob pasó de ser un tramposo calculador a recibir una nueva identidad. Natanael pasó del prejuicio y el rechazo a creer sinceramente. Así nosotros somos alcanzados por el amor de Dios, que no nos abandona y poco a poco nos va transformando. También podemos parecernos a Natanael en otra cosa: un corazón transparente, dispuesto a reconocer la verdad cuando se nos revela. Jesús nos conoce por dentro, como conoció a Natanael cuando estaba sentado bajo la higuera. Su mirada va más allá de la apariencia, y esa mirada puede convertirse en el inicio de una nueva confesión de fe: tú eres el Hijo de Dios. La buena noticia es que Jesús no espera a que seamos perfectos para abrirnos el cielo. A Jacob lo encontró en una huida. A Natanael lo sorprendió al mostrarle que lo conocía. A nosotros nos sigue buscando con la misma gracia. Incluso una vez siendo cristianos seguimos luchando, por lo que Dios pide honestidad real, no perfección artificial. Primera de Juan nos dice que Dios no quiere que pequemos y que hacerlo de forma consistente está mal, pero que la realidad es que fallamos, incluso en el mandamiento más simple y claro: amar a nuestros hermanos y hermanas. Imagínate con la versión pro de ese mandamiento, que es amar a los enemigos. Nos cuesta, pero si somos honestos, podemos seguir creciendo en el amor que Cristo nos ejemplifica. Por eso la Biblia dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa todo esto para hoy? Para quienes no están acostumbrados al lenguaje religioso, la historia de Jacob y Natanael nos recuerda algo esencial. La fe no es un club exclusivo para los buenos, sino una invitación abierta a todos los que buscan sentido en medio del caos. Como Jacob, estamos llamados a abrir los ojos y reconocer: Dios está aquí y yo no lo sabía. Creer es descubrir que no estamos solos, que existe una conexión invisible pero real entre el cielo y nuestra vida diaria. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios camina con nosotros. Como Natanael, necesitamos dejarnos sorprender por la mirada de Jesús, que conoce lo que somos y aún así nos invita a seguirlo. Creer es confiar en que Jesús es la escalera viva, el puente hacia Dios. Además, la historia de Jacob y la de Natanael nos recuerda que el amor comienza con Dios. Jacob, a pesar de su engaño, fue alcanzado por una promesa de fidelidad inquebrantable. Natanael, con su corazón sincero, fue sorprendido por la mirada de Jesús, que lo conocía y lo afirmaba. Ambos nos muestran que antes de amar necesitamos dejarnos amar, recibir la gracia de un Dios que no nos abandona y que nos llama por nuestro nombre. Ese amor nos mueve a responder amando a Dios con gratitud y confianza, y a los demás con paciencia y misericordia. Ya que Dios no nos abandonó en nuestros engaños ni en nuestras contradicciones, ¿cómo podríamos nosotros abandonar a los demás en sus errores? Amar significa reflejar la gracia que hemos recibido, acompañar, perdonar y construir relaciones no basadas en contratos te doy y tú me das, sino en pactos de fidelidad, como los que Dios sostuvo con Abraham, Isaac y Jacob. Por último, la visión de Jacob lo movió a levantar unas piedras como señal y seguir adelante con un compromiso renovado. También nosotros estamos llamados a actuar, a caminar con esperanza, a construir puentes en lugar de muros, a hacer señales de reconciliación en un mundo dividido. Creer sin hacer es quedarse en sueños. Hacer sin creer es agotarse. Pero creer, amar y hacer juntos nos conectan con la misión de Dios y nos convierten en lugares de encuentro donde otros pueden experimentar que el cielo y la tierra siguen unidos en Jesús. Muchos, al igual que Jacob, pueden decir: Dios estaba acá, pero no me había dado cuenta. A la gente no le faltan experiencias con Dios, incluso desde el vientre de nuestras mamás.
Lo que no sabíamos es cómo nombrar y explicar y contener la experiencia con Dios que han estado y están experimentando en sus vidas. Ayudemos a otros a decir, este momento de mi vida, esta experiencia, esta situación es casa de Dios y puerta del cielo. Que podamos reconocer a ese Dios que nos busca y encuentra, incluso en una noche oscura en medio de la nada, huyendo por nuestros problemas, o cuando estamos sentados bajo la sombra de una higuera, esperando nuevos tiempos. Quiero que te detengas un segundo y puedas recordar aquellos momentos donde Dios estaba presente y tú no te habías dado cuenta. Incluso ese momento puede ser ahora. Dios está presente aunque no nos demos cuenta. Y Él te está buscando y Él te encuentra sin importar tu condición, sin importar si no te consideras digno. Él te busca, Él te encuentra, Él te llama por tu nombre. Haz esta pequeña oración conmigo. Señor, gracias porque no necesitas que seamos perfectos, sino que estemos dispuestos a caminar aferrados a ti, a seguir creciendo, a ser transformados por ti día a día. Pero en eso tu gracia sigue presente desde el día uno. Tú nos buscas y nos encuentras, no te diste por vencido, sino que estás siempre presente. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.